Queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a El Señor esté con vosotros. Este espacio donde cada día reflexionamos sobre nuestra fe, las enseñanzas de la Iglesia y aquellos tesoros espirituales que muchas veces tenemos al alcance de nuestras manos, pero que con el paso del tiempo hemos olvidado o dejado de valorar. Hoy quiero pedirles que permanezcan atentos hasta el final de este mensaje, porque el tema que vamos a compartir puede sorprender a algunos y despertar la curiosidad de muchos otros. Quizás al leer el título de este video se preguntaron, ¿sal? ¿Por qué un sacerdote hablaría sobre la sal? Tal vez incluso pensaron que se trataba de una simple recomendación doméstica o de una costumbre popular sin mayor importancia. Sin embargo, hermanos, lo que vamos a abordar hoy tiene una profundidad espiritual que muchas personas desconocen. Sí, vamos a hablar de la sal, pero no de cualquier sal, ni de prácticas extrañas o supersticiones. Vamos a hablar de un sacramental que forma parte de una tradición muy antigua dentro de la Iglesia Católica. Un sacramental que ha acompañado la vida de los creyentes durante generaciones, que posee profundas raíces bíblicas y que ha sido valorado por santos, sacerdotes y fieles a lo largo de los siglos. Estamos hablando de una realidad que encuentra sus antecedentes en el Antiguo Testamento, que aparece vinculada a la historia del pueblo de Dios, que fue reconocida en las enseñanzas de Cristo y que ha permanecido presente en la vida de la Iglesia durante más de 2000 años. Y aunque muchos católicos conocen el agua bendita, las medallas o los crucifijos bendecidos, son pocos los que han escuchado hablar con claridad sobre este sacramental y sobre el significado espiritual que la Iglesia le ha atribuido a través del tiempo. Antes de profundizar en este tema, quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace algunos años y que permanece grabada en mi memoria. Todo ocurrió durante una visita pastoral que realicé a una familia de una colonia humilde de mi ciudad. Recibí una llamada en la parroquia solicitando ayuda espiritual. La familia atravesaba una situación que los tenía agotados, física y emocionalmente. Cuando llegué a la vivienda, encontré un ambiente marcado por la preocupación y el cansancio. Los rostros de quienes vivían allí reflejaban semanas, quizás meses, de tensión acumulada. Después de saludarlos y escuchar sus primeras palabras, comprendí que aquello no era una simple inquietud pasajera. Me contaron que llevaban mucho tiempo sin poder descansar en paz. Los niños despertaban durante la noche llorando sin que existiera una causa clara. Algunas veces se levantaban asustados y otras simplemente no podían conciliar el sueño con tranquilidad. Los padres intentaban calmarlos, pero la situación se repetía una y otra vez. El padre de familia, un hombre trabajador y responsable, también estaba atravesando momentos muy difíciles. En apenas 6 meses había perdido 3 empleos consecutivos. Cada vez que parecía encontrar estabilidad, surgía una nueva dificultad que volvía a dejarlo sin trabajo. La incertidumbre económica comenzaba a afectar a toda la familia y el desánimo se hacía cada vez más evidente. Mientras los escuchaba, percibí el peso que llevaban en el corazón. No se trataba solamente de los problemas que enfrentaban, sino también de la sensación de no comprender por qué tantas dificultades parecían acumularse al mismo tiempo. Aquella visita fue el inicio de una conversación que me llevó a recordar la importancia de ciertos recursos espirituales que la Iglesia, con sabiduría, ha conservado durante siglos y que muchas veces permanecen olvidados por los propios fieles. Por eso hoy quiero hablarles de uno de esos sacramentales antiguos, sencillos y profundamente significativos. Un sacramental que muchos conocen de nombre, pero cuyo verdadero valor espiritual pocos comprenden plenamente. La madre había enfermado de algo
que los médicos no lograban diagnosticar con claridad. Los vecinos decían que habían escuchado ruidos extraños en esa casa por las noches. Cuando llegué a esa casa, hermano, sentí algo, no sé cómo describirlo de otra manera, una pesadez, una opresión, algo que no era natural. Hice lo que la iglesia me enseñó a hacer, bendije el hogar, recé las oraciones correspondientes, usé el agua bendita y al final coloqué sal bendita en los umbrales de las puertas. En los días que siguieron, esa familia me llamó para decirme que algo había cambiado, que la casa se sentía diferente, que los niños dormían, que la madre había empezado a mejorar. Fue la sal, no exclusivamente. Fue la gracia de Dios operando a través de los medios que Él mismo ha puesto a nuestra disposición. Y la sal, hermanos, es uno de esos medios, uno que muchos católicos han olvidado, uno que el enemigo preferiría que siguiéramos ignorando. Y antes de que continuemos, hermanos, si este mensaje está hablando a su corazón, les pido con urgencia que se suscriban a este canal y activen la campanita, porque hay hogares en este momento que están sufriendo lo que sufrió esa familia. Hay casas donde hay opresión espiritual y nadie sabe qué hacer. Comparte este video con esa persona que te ha contado que en su hogar hay cosas inexplicables, con ese familiar que sientes que está rodeado de oscuridad, con esa amiga que fue con un curandero y desde entonces su casa no es la misma. Puede ser que Dios te está usando precisamente ahora para llevar luz a un hogar que está en tinieblas. Ahora bien, empecemos desde el principio, porque quiero que entiendan bien lo que es la sal bendita antes de hablarles de cómo usarla. La sal bendita no es un amuleto, no es magia, no es una práctica supersticiosa que la iglesia tolera por costumbre popular, es un sacramental. Y hay una diferencia fundamental entre un sacramental y un amuleto que deben comprender claramente. Un amuleto es un objeto al que se le atribuye poder en sí mismo, independientemente de Dios, independientemente de la fe. La gente que usa amuletos cree que el objeto tiene poder propio, que protege por lo que es, no por quien lo bendijo. Eso es lo que hacen los curanderos cuando le dan a alguien una piedra, un hueso, una figura, un collar de ciertos colores. Están atribuyendo al objeto un poder que ningún objeto creado puede tener. Un sacramental es completamente diferente. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1677, enseña que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia que preparan a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de la vida. El poder de los sacramentales no viene del objeto en sí, viene de la oración de la Iglesia, de la fe de quien los usa y de la gracia de Dios que opera a través de ellos. La sal bendita tiene el poder que tiene, porque la Iglesia, la esposa de Cristo, la ha consagrado al Señor mediante la oración litúrgica, y esa consagración le da una eficacia espiritual real. Ahora, ¿de dónde viene el uso de la sal en la fe? Hermanos, la sal aparece en las Sagradas Escrituras desde el principio y siempre aparece asociada a la purificación, a la alianza y a la incorruptibilidad. En el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, echa sal en el manantial de agua corrupta de la ciudad de Jericó y la purifica. El agua que era dañina se vuelve sana. Las aguas que no daban vida se convierten en fuente de vida. Y Eliseo dice expresamente que es el Señor quien sana esas aguas. La sal fue el instrumento, Dios fue el poder. En el libro de los Números, Dios manda que todas las ofrendas sean sazonadas con sal y añade: no dejarás que falte la sal del pacto de tu Dios en ninguna de tus ofrendas. La sal era el signo de la alianza. Un pacto sellado con sal era un pacto eterno, indisoluble. Por eso en Números capítulo 18, Dios habla del pacto de sal para siempre. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo nos llama sal. Vosotros sois
la sal de la tierra, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5. No nos llama azúcar, que endulza y complace, nos llama sal, que preserva, que purifica, que da sabor a las cosas, que evita que se corrompan. Cristo eligió esa imagen por una razón. La sal para el mundo antiguo era uno de los elementos más valiosos que existían. Los soldados romanos recibían parte de su paga en sal. De ahí viene la palabra salario. La sal era vida, era preservación, era pureza. Y en la liturgia antigua de la Iglesia, antes del Concilio Vaticano II, en el rito del bautismo, el sacerdote ponía un grano de sal en la boca del catecúmeno antes de bautizarlo, diciendo: recibe la sal de la sabiduría, que te sea propicia para la vida eterna. La sal era signo de la sabiduría divina que preserva del mal y da sentido a la existencia. Muchas iglesias que celebran la forma extraordinaria del rito romano todavía conservan esta práctica y es hermosa, hermanos. Es una de esas joyas litúrgicas que la Iglesia ha guardado en su tesoro durante siglos. El ritual romano, que es el libro litúrgico que contiene las oraciones de bendición de la Iglesia, tiene una oración específica para bendecir la sal. Y en esa oración, la Iglesia pide a Dios que esta sal, un signo de salvación para los creyentes, que aleje toda influencia del enemigo, que en cualquier lugar donde sea esparcida se aparte toda presencia e ilusión del estás. No son palabras inventadas por la devoción popular, son palabras aprobadas por la autoridad de la Iglesia, usadas durante siglos en el ministerio de bendición y exorcismo. Ahora bien, hermanos, hablemos de los 3 lugares específicos donde colocar la sal bendita en el hogar y de por qué estos 3 lugares son los más importantes espiritualmente. El primer lugar es el umbral de la entrada principal, la puerta de acceso al hogar. Este es el lugar más importante de todos y tiene una razón profundamente bíblica. Hermanos, ¿recuerdan la Pascua del Antiguo Testamento? Cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿qué les mandó hacer? Les mandó poner la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de las puertas. ¿Por qué en las puertas? Porque la puerta es el punto de acceso, es el límite entre el exterior y el interior, es el lugar donde se decide qué entra y qué no entra en el hogar. En el mundo espiritual esto sigue siendo verdad. La puerta de una casa no es solo una estructura física, es también un umbral espiritual. Y cuando esa puerta no está consagrada a Dios, cuando no hay en ella ningún signo de la alianza con el Señor, puede convertirse en un punto de acceso para influencias que no queremos en nuestro hogar. He visto en mi ministerio cosas que me han enseñado mucho sobre esto. He entrado a casas donde había una imagen de la Virgen en la sala y al mismo tiempo un amuleto en la puerta que alguien había colgado para la buena suerte o que un curandero había recomendado. Hermanos, esos objetos no son neutrales. Cuando alguien los ha consagrado con fines ocultistas, llevan una presencia espiritual negativa y están precisamente en la puerta, que es el umbral de acceso. No hay que ser teólogo para entender el problema. La sal bendita en el umbral de la puerta es el signo contrario. Es decir, este hogar está bajo la alianza de Dios. Es decir, aquí entra lo que Dios permite entrar. Es decir, la sangre del Cordero figurada en esta sal bendita por la Iglesia marca este umbral para el Señor. ¿Cómo se coloca? Se puede poner una línea de sal a lo largo del umbral en el piso del vano de la puerta. O se puede disolver sal bendita en agua bendita y con esa agua asperjar el marco de la puerta, las paredes del acceso, el piso. Mientras se hace, se reza una oración sencilla. Señor Jesús, consagro esta entrada a tu servicio. Que entre en este hogar todo lo que viene de ti y que lo que no viene de ti no tenga paso aquí. Por la intercesión de la Santísima Virgen María y la protección de San Miguel Arcángel. Amén. El segundo lugar es el dormitorio principal, el cuarto donde duermen los padres o la cabeza del hogar.
Y hermanos, este lugar tiene una importancia espiritual que no siempre comprendemos. El dormitorio es el lugar de mayor vulnerabilidad de la persona. Es donde dormimos, donde nuestras defensas conscientes bajan, donde el alma se encuentra en un estado de reposo que la hace más susceptible tanto a las gracias de Dios como a las influencias negativas. Muchos de los ataques espirituales que la gente experimenta ocurren durante el sueño o en los momentos de transición entre el sueño y la vigilia. Las pesadillas constantes y perturbadoras, que tienen un carácter específicamente angustiante y diferente a los sueños ordinarios, la sensación de presencias en el cuarto durante la noche, el despertar con angustia sin razón aparente, la incapacidad de descansar aunque se duerma muchas horas, el pánico nocturno. Hermanos, no estoy diciendo que todo problema de sueño sea espiritual. Los médicos son necesarios y hay que consultarlos, pero hay una categoría de perturbaciones nocturnas que tiene raíz espiritual. Y los sacerdotes con experiencia en el ministerio de liberación la reconocemos. El dormitorio también es el espacio de la intimidad conyugal y por tanto el espacio donde el sacramento del matrimonio se vive de la manera más íntima. El matrimonio es una realidad sagrada y su espacio propio merece estar especialmente protegido y consagrado. Cuando en un dormitorio ha habido pecados graves contra la pureza, cuando ha habido infidelidades, cuando ha entrado pornografía, cuando ha habido prácticas que no corresponden a la dignidad del amor conyugal, esos pecados dejan una huella espiritual en ese espacio que necesita ser purificada. La sal bendita en el dormitorio se puede colocar en las 4 esquinas del cuarto. Esto es una práctica que tiene siglos de antigüedad en la tradición popular católica y que tiene un fundamento simbólico claro. Las 4 esquinas representan los 4 puntos cardinales, la totalidad del espacio. Colocar sal en las 4 esquinas, es decir, este espacio en su totalidad está consagrado a Dios. También se puede colocar debajo de la cama, especialmente si ha habido perturbaciones nocturnas en ese dormitorio. Mientras se coloca la sal en el dormitorio, la oración que sugiero es esta: Señor, santifica este espacio de descanso. Que tu presencia sea el centinela de esta habitación durante la noche, que los ángeles de tu guarda vigilen el sueño de quienes aquí descansan. Aparta de este lugar toda presencia que no sea tuya y que el amor que se vive entre estas paredes refleje siempre el amor entre Cristo y su iglesia. Amén. Y les digo, hermanos, que junto a la sala en el dormitorio coloquen también un crucifijo en la pared principal del cuarto, una imagen de la Virgen María y, si es posible, agua bendita en un recipiente pequeño junto a la cama. Estas cosas juntas crean lo que yo llamo un ambiente espiritual protegido, no por magia, sino porque son signos de la alianza de Dios, y donde esos signos están presentes con fe, la gracia de Dios opera. El tercer lugar es el corazón del hogar, que en la mayoría de las casas es la cocina o el comedor, el lugar donde la familia se reúne para comer. Y aquí, hermanos, quiero que reflexionen conmigo sobre algo que quizás no habían considerado. La mesa familiar es un altar doméstico. No lo digo en sentido metafórico solamente. En la tradición de la iglesia, el hogar es llamado la iglesia doméstica, y la mesa donde la familia comparte el alimento es el lugar donde esa iglesia pequeña se une, donde los vínculos se forman, donde la vida se comparte. No es casualidad que el Señor Jesús eligiera una mesa para instituirte el sacramento más grande de la Eucaristía. No es casualidad que en el Antiguo Testamento la mesa de los panes de la proposición fuera uno de los elementos más sagrados del tabernáculo. La cocina y el comedor son también, en la práctica, los espacios donde más se mezclan las influencias externas. Es ahí donde llegan los vecinos,
los amigos, las personas que traen consigo sus propias historias espirituales. Es ahí donde a veces, sin que la familia lo note, alguien puede dejar algo, un objeto, una sustancia, algo que en el mundo del ocultismo se llama trabajo y que puede ser colocado en el alimento o en los espacios de la cocina con intención de dañar. Sé que esto suena dramático, hermanos, y no quiero que caigan en la paranoia, que es el otro extremo del error, pero sí quiero que estén espiritualmente alertas, porque el apóstol San Pedro nos advierte en su primera carta, capítulo 5, estad sobrios y velad, vuestro adversario, el como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no avisa, no manda un mensaje antes de atacar. Por eso la Iglesia nos da instrumentos de protección para que estemos preparados. La sal bendita en la cocina se puede colocar en un pequeño recipiente, un salero dedicado específicamente a este uso, que se mantiene en la cocina no para cocinar, sino como signo de protección. También se puede echar una línea de sal en el umbral de la cocina, y si hay un comedor separado en el umbral de esa puerta también. La oración para este lugar es: Señor Jesús, que multiplicaste los panes y los peces para saciar el hambre de tu pueblo, santifica este lugar donde mi familia se alimenta. Que el pan de cada día que aquí se comparte sea signo del pan de vida que nos das en la Eucaristía. Que en esta mesa reine la paz que da tu presencia y que ninguna influencia del mal pueda contaminar lo que aquí se prepara y se comparte. Amén. Hermanos, ahora debo decirles algo muy importante sobre cómo obtener la sal bendita, porque este es el punto donde muchos cometen un error. La sal que se usa para esto no es la sal que compran en el supermercado y la llevan a casa pensando que ya tiene poder. La sal, para tener eficacia espiritual como sacramental, debe ser bendecida por un sacerdote con la oración litúrgica de bendición de la Iglesia. Esa es la distinción fundamental. ¿Cómo obtenerla? La forma más directa y correcta es acercarse a su párroco y pedirle que bendiga sal para el uso doméstico. Un buen sacerdote, un sacerdote que conoce la tradición litúrgica de la Iglesia, lo hará con gusto. Si no saben cómo pedirlo, digan simplemente: Padre, ¿podría bendecir esta sal para usarla en mi hogar como sacramental? Y traigan un frasco de sal de cocina limpia para que el sacerdote lo bendiga. Hay sacerdotes, especialmente los que celebran la forma extraordinaria del rito romano, que tienen la práctica habitual de bendecir sal y agua bendita para sus fieles. Si en su ciudad hay una comunidad que celebra la misa de San Pío V, la misa tradicional, les recomiendo acercarse a ellos para este fin. Lo que no deben hacer, hermanos, y esto es importante, es confundir la sal bendita de la Iglesia con sal que un curandero o una persona del ambiente esotérico les diga que ha cargado o programado. Esas prácticas son completamente opuestas a lo que estamos hablando. La sal que un curandero carga con sus rituales puede tener una influencia espiritual, pero esa influencia no viene de Dios. La sal bendita por la Iglesia lleva la gracia de Dios, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y su oración tiene autoridad espiritual real. Quiero detenerme un momento, hermanos, para hablarles de algo que sé que algunos están pensando mientras me escuchan. Quizás están pensando: Padre, en mi casa hemos tenido problemas durante años, hemos rezado, hemos ido a misa, pero las cosas no cambian. ¿De qué sirve esto? Y entiendo esa pregunta, la entiendo con el corazón porque la he escuchado muchas veces en el confesionario dicha con lágrimas. Y mi respuesta, hermanos, es esta: los sacramentales solos no son suficientes, son parte de un conjunto, son un elemento de la vida espiritual cristiana, no su totalidad. La sal bendita en las puertas de su hogar no va a reemplazar la necesidad de que los miembros de esa familia estén en gracia de Dios. Si en esa casa hay pecados graves que no han sido confesados,
si hay rencores que no han sido perdonados, si hay prácticas ocultistas que siguen ocurriendo aunque sea escondidas, si hay objetos en la casa que tienen conexión con el mundo del enemigo, la sal bendita en el umbral no va a resolver el problema de fondo. Los sacramentales operan en un alma que está abierta a Dios. Son canales de gracia para quienes viven en la gracia. Por eso, hermanos, el uso de la sal bendita debe ir acompañado de estas cosas que son esenciales. Primero, la confesión frecuente de toda la familia, especialmente si hay pecados graves que limpiar. Segundo, la comunión frecuente en estado de gracia. Tercero, el rosario diario, que es el arma más poderosa que la Virgen nos ha dado. Cuarto, la limpieza del hogar, de todo objeto que tenga conexión con el ocultismo, la brujería o la superstición. Cuarto, la oración familiar, especialmente en los momentos de dificultad. Y quiero hablarles de esta limpieza del hogar, porque es algo que debe hacerse antes de colocar la sal bendita, no después. No tiene sentido poner sal bendita en una casa donde hay figuras de la santería, donde hay cuadros esotéricos, donde hay libros de ocultismo, donde hay cristales cargados, donde hay cualquier objeto que alguien del mundo del espiritismo o la brujería haya dado o recomendado. Primero se limpia, después se consagra. ¿Cómo se limpia espiritualmente una casa? Hay varios pasos. El primero es el discernimiento, revisar con ojos nuevos cada rincón del hogar y preguntarse honestamente si hay algo que no glorifica a Dios, si hay algo que fue adquirido en contextos de ocultismo, si hay algo que una persona de esos ambientes dio o recomendó. El segundo paso es la renuncia. Alejar esos objetos del hogar, no venderlos, no regalarlos, porque el problema espiritual se transmite. Destruirlos, si es posible, o al menos sacarlos del hogar de manera definitiva. El tercer paso es la bendición del hogar por un sacerdote, con el rito de bendición de la casa que está en el ritual romano. Y el cuarto paso es la consagración, que incluye el uso de los sacramentales, como la sal bendita, el agua bendita y los objetos de piedad católica genuina. Hermanos, he visto hogares transformados por este proceso. He visto familias que llevaban años en conflicto constante encontrar paz cuando hicieron esta limpieza espiritual de su hogar. He visto enfermedades inexplicables mejorar cuando se removieron de la casa objetos que tenían carga espiritual negativa. No lo digo como anécdota de entretenimiento, lo digo como sacerdote que ha acompañado a personas reales en procesos reales de transformación espiritual. Permítanme contarles de una familia particular, un matrimonio joven, que habían recibido como regalo de bodas de parte de una tía de ella, una figura decorativa que la tía dijo que traía buena suerte y amor al hogar. La tía era una persona que practicaba la santería y que había tenido esa figura en su casa por años antes de dársela. Desde que esa figura entró al hogar del matrimonio joven, comenzaron los problemas, discusiones constantes, cuando antes eran muy unidos, dificultades económicas súbitas. La esposa comenzó a tener sueños perturbadores de manera regular. Cuando me contaron la historia y describieron la figura, la reconocí inmediatamente como un objeto ritual de un culto específico. Les pedí que la sacaran de la casa y la destruyeran. Lo hicieron. Bendijimos su hogar, colocamos sal bendita y agua bendita. En pocas semanas me dijeron que su matrimonio había vuelto a ser lo que era antes. Los sueños habían cesado, las finanzas habían comenzado a estabilizarse. Fue solo la remoción del objeto, no exclusivamente. También fue la confesión que hicieron ambos esa semana. También fue la misa que pedimos por su hogar. También fue la decisión de ambos de retomar la oración en pareja que habían abandonado. Todo eso junto creó las condiciones
para que la gracia de Dios operara plenamente. Ahora bien, hermanos, quiero hablarles también de los errores que debemos evitar cuando usamos la sal bendita y los sacramentales en general, porque el enemigo es astuto y puede usar incluso las cosas buenas para distorsionarnos la fe si no tenemos claridad. El primer error es el de la magia sacramental, que es creer que la sal bendita funciona automáticamente sin importar el estado espiritual de quien la usa o la intención con que se usa. Esto es un error que la Iglesia condena. Los sacramentales no operan de manera automática como si fueran hechizos. Requieren fe, requieren disposición espiritual, requieren que quien los usa esté comprometido con una vida de gracia. El segundo error es el exceso supersticioso, que es colgar sal en 14 lugares diferentes de la casa, rezar fórmulas inventadas que nadie aprobó, mezclar la sal bendita con otros elementos de origen dudoso, o usar cantidades exageradas pensando que más es mejor. Los sacramentales se usan con sobriedad, con fe, con las oraciones aprobadas por la Iglesia. El tercer error es sustituir la sal bendita por la confesión y los sacramentos. Hermanos, si alguien está en pecado grave y en lugar de ir a confesarse pone sal en su puerta, eso no va a ayudarle. Los sacramentales no reemplazan los sacramentos, son complementarios, son el entorno de gracia en que vivimos, pero el motor de nuestra vida espiritual son los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia. El cuarto error, y este es quizás el más sutil, es obsesionarse con la protección espiritual al punto de vivir en miedo constante. El Señor Jesús no nos llamó a vivir aterrorizados del demonio, nos llamó a vivir en libertad, en paz, en la confianza de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Como dice San Juan en su primera carta, la protección espiritual es una respuesta prudente a una realidad real. No es una obsesión paralizante. Si alguien después de escuchar este mensaje empieza a ver demonios en cada rincón y a tener miedo de todo, eso no viene de Dios. La paz, hermanos, viene de Dios. El miedo paralizante viene del enemigo. Llegamos al final de este mensaje, hermanos, y quiero resumir lo que hemos aprendido juntos. La sal bendita es un sacramental de la Iglesia Católica con 2000 años de historia, fundamentado en las Sagradas Escrituras y en la liturgia de la Iglesia. No es magia, no es superstición, no es folclore, es un signo de la alianza de Dios, bendecido por la oración de la Iglesia, que cuando se usa con fe y en el contexto de una vida de gracia, tiene eficacia espiritual real. Los 3 lugares principales donde debe colocarse en el hogar son el umbral de la puerta principal, el dormitorio principal y la cocina o el comedor, que es el corazón del hogar. En cada uno de estos lugares, la sal bendita marca el espacio como perteneciente a Dios y contribuye a crear un ambiente de gracia que protege a la familia. Pero recuerden, hermanos, que la sal bendita es parte de un conjunto, que su eficacia depende de la fe y el estado espiritual de quienes la usan, que debe ir acompañada de la confesión, la comunión, el rosario y la oración familiar y la limpieza del hogar de todo objeto de ocultismo, y que si hay situaciones espirituales graves en su hogar o en su familia, deben buscar la ayuda de un sacerdote que tenga formación en el ministerio de liberación y que pueda acompañarlos en el proceso adecuado. Antes de que recemos juntos, les pido una vez más, hermanos, si este mensaje les ha ayudado, si han aprendido algo que no sabían, si sienten que hay alguien que necesita escuchar esto, compártanlo. No lo dejen guardado en su teléfono. Hay familias que están sufriendo, hay hogares que necesitan esta información, hay personas que están buscando en los lugares equivocados lo que aquí estamos encontrando en la tradición de la Iglesia. Sean instrumentos de Dios y compartan este video. Y si todavía no se han suscrito al canal, háganlo ahora, porque seguiremos llevando este tipo de enseñanza pastoral
que la Iglesia nos ha encomendado. Ahora oremos juntos. Persignémonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que llamaste a tus discípulos la sal de la tierra, santifica hoy nuestros hogares. Señor Dios Todopoderoso, tú que a lo largo de la historia de la salvación has querido utilizar elementos sencillos de la creación para recordar a tu pueblo tu presencia, tu protección y tu amor constante. Escucha hoy la oración de tus hijos que se acercan a ti con fe y confianza. Tú que por medio del profeta Eliseo purificaste las aguas de Jericó, utilizando la sal como signo de tu poder y de tu bendición, digna también mirar con misericordia nuestros hogares. Purifica los lugares donde vivimos, donde descansamos, donde compartimos la vida con nuestras familias y donde buscamos refugio después de cada jornada. Señor, tú que eres dueño del cielo y de la tierra, consagra a tu servicio cada espacio de nuestras casas, que todo lo que hagamos dentro de ellas contribuya a la paz, a la unidad y al crecimiento espiritual de quienes las habitan. Te pedimos especialmente que bendigas la sal que hemos colocado o que vamos a colocar en nuestros hogares, que no sea vista como un simple objeto material, sino como un signo visible de nuestra confianza en ti y de nuestro deseo de vivir bajo tu protección. Que nos recuerde cada día que pertenecemos a Cristo y que nuestra seguridad verdadera proviene únicamente de tu presencia. Que nuestra puerta principal sea un lugar de bienvenida para todo aquello que viene de ti. Que cada vez que la crucemos recordemos que nuestro hogar está consagrado a tu amor. Que en ella quede grabada espiritualmente una decisión firme. Aquí entra la paz de Dios. Aquí entra la gracia de Dios. Aquí entra la bendición de Dios. Que nuestros dormitorios sean espacios de descanso, serenidad y confianza. Que durante la noche nuestros corazones reposen en tu presencia y que nuestros pensamientos permanezcan protegidos por tu paz. Que alrededor de nuestra mesa familiar no solo compartamos el alimento de cada día, sino también la paciencia, el respeto, la comprensión y el amor que nacen de ti. Que nunca falte el pan necesario ni la gratitud por los dones que recibimos. Santísima Virgen María, Madre amorosa y protectora de la Iglesia doméstica, acompaña a nuestras familias, intercede por nosotros y ayúdanos a construir hogares donde la fe sea vivida con sencillez y perseverancia. Haz que nuestras casas se parezcan cada día más al hogar de Nazaret, donde Jesús ocupaba el centro de todo, donde tu presencia materna llenaba cada rincón de ternura y donde el Espíritu Santo encontraba un lugar dispuesto para habitar. San José, custodio fiel de la Sagrada Familia, te confiamos nuestros hogares. Tú que protegiste con amor silencioso a Jesús y a María, protege también a nuestras familias. Ayúdanos a vivir con responsabilidad, fidelidad y confianza en Dios. Sé guardián de nuestros hogares y acompaña especialmente a los padres y madres que trabajan cada día por el bienestar de sus seres queridos. San Miguel Arcángel, poderoso defensor del pueblo de Dios, coloca tu protección sobre las puertas de nuestras casas. Defiéndenos de toda influencia que quiera alejarnos de Cristo y fortalece nuestra fe para permanecer siempre unidos al Señor. Ángeles de la guarda enviados por Dios para acompañarnos en nuestro camino, velad por cada miembro de nuestras familias. Custodiad a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros ancianos y a todos aquellos que viven bajo este techo. Acompañadnos durante el día y proteged nuestro descanso durante la noche. Y tú, Señor Jesucristo, luz verdadera del mundo, ilumina cada rincón de nuestras vidas. Que tu presencia disipe todo aquello que produzca miedo, inquietud o desánimo. Que donde llegue tu luz reine la esperanza. Que donde llegue tu amor florezca la paz. Que donde esté tu presencia no permanezca nada que se oponga a tu voluntad. Haz de nuestros hogares lugares
donde tu nombre sea honrado, donde la oración tenga espacio, donde la fe se transmita de generación en generación y donde cada persona pueda experimentar la alegría de sentirse amada por ti. Que nuestras casas sean un reflejo de tu reino y un anticipo de la paz eterna que has preparado para quienes te aman. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vayan en paz y lleven a sus hogares no solamente la sal bendecida, sino también la fe, la confianza y la presencia de Cristo en cada aspecto de su vida diaria. Que este mensaje les anime a acercarse más al Señor y a convertir sus hogares en lugares donde Dios sea verdaderamente el centro. Si esta reflexión les ha ayudado, compártanla con sus familiares y amigos para que más personas conozcan la riqueza espiritual que la Iglesia ha conservado durante tantos siglos. Y si todavía no forman parte de nuestra comunidad, los invito a suscribirse al canal El Señor esté con vosotros y activar la campanita de notificaciones. Cada día seguimos compartiendo enseñanzas, oraciones